Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a intentar explicar, en primer lugar, el aumento de la población en el siglo XIX. Veremos en este apartado, en primer lugar, cómo se produjo el aumento de la población, en segundo lugar, un efecto que produjo, que es el éxodo rural, y por último, dentro de este subtema, veremos la emigración que se produjo de España a otros países, principalmente Latinoamérica y el norte de África. De ahí pasaremos a los sistemas de transporte en España, al transporte en el siglo XIX. En un principio nos ocuparemos de cómo era la situación de las vías de comunicación en España a principios de siglo y después nos centraremos en el ferrocarril. Y por último, veremos la situación del mercado tanto interior como exterior de España en el siglo XIX. Bien. Empezamos por el aumento de la población. En España se produjo un aumento de la población constante en todo el siglo XIX. Pasamos de tener 11 millones a principios de siglo a llegar a 1900 con 18 millones, lo que supone un aumento del 60% de la población. No nos engañemos, este aumento fue mucho menor que el de otros países europeos. Por poner un ejemplo, Gran Bretaña en el mismo periodo creció en más de un 200%. De su población. El único país que creció menos que España fue Francia, que creció un 40%. ¿A qué se debe este crecimiento de la población menor que los países europeos? Pues al régimen demográfico español, que era un régimen demográfico tradicional, es decir, que tenía alta mortalidad y alta natalidad. Alta natalidad porque al no haber medidas de control de población, nacían muchos niños, pero a la vez también había una alta mortalidad por las deficiencias higiénicas y sanitarias y por las malas condiciones de vida de la mayoría de la población española. Esto hacía que nacieran muchos niños, pero que también murieran muchas personas. De hecho, la esperanza de vida en España era de 34,8 años. La gente se moría en España con 34 años. El crecimiento demográfico se dio principalmente en las grandes ciudades, en Madrid y en Barcelona. En Madrid, por el efecto de capitalidad que lleva a que mucha gente se traslade allí para trabajar, y Barcelona porque era la zona donde más industria había, por tanto era, podemos decir, la capital económica e industrial del país. Como hemos dicho, este aumento de la población también produjo un éxodo rural. Éxodo rural, hablamos de éxodo rural cuando nos referimos al traslado de población del campo a la ciudad. Pese a este éxodo rural, en el siglo XIX, crecieron muy poco, las ciudades. Pasamos de 1836 a hablar de que el 10% de la población vivía en las ciudades a 1900, que pasó al 16,6%. Por tanto, vemos que es un aumento, pero tampoco un aumento muy significativo. De hecho, hoy en España, a día de hoy, en el 2021, en las ciudades vive el 80% de la población. Por tanto, vemos que en el siglo XX aumentó mucho más que durante el siglo XIX. En el siglo XIX, pese a que aumentaron las ciudades, siguió siendo España un país eminentemente agrario. Eso no quita para decir que el fenómeno que conocemos como la España vaciada, ese vaciamiento del interior español en contraste con la periferia y Madrid, empezó en esta época por la falta de inversiones que por parte del Estado se dio en el centro peninsular. Bien, pasamos ahora a la emigración de España, de los españoles y españolas fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué se produce esa migración? Pues principalmente por la falta de oportunidades laborales. Veremos que los dos principales focos migratorios son Galicia y Cataluña. En Cataluña se produce una emigración a Cuba por las relaciones comerciales que ya mantenían con anterioridad, de antes del siglo XIX. Sin embargo, en la zona de Galicia, Asturias y León, y Cantabria también un poco, veremos que la emigración se produce por las características de la estructura de la tierra, que ya vimos en el vídeo de las transformaciones agrícolas. Si recordáis, en Galicia había una estructura de la propiedad de minifundios familiares que no daban para que los excedentes se vendieran en el mercado, sino que era un cultivo de autoconsumo. Por tanto, al crecer la población, produjo que sobrara gente, que hubiera gente que no tuviera alimento, lo que obligó a muchísimos gallegos y gallegas a emigrar principalmente a
a Latinoamérica, a América Latina, por las facilidades de entendimiento al compartir la misma lengua. También hubo una fuerte migración a ciudades del norte de África. El número de migrantes que se fueron de España fue, hasta 1866, hablamos de un total de 200.000 en el siglo XIX. Pero a partir de 1866 aumenta su número, llegando a irse 100.000 personas por año hasta 1900. Por tanto, hablamos de que en unos 35 años se fueron más de 3 millones de personas, lo que supone una sangría para el país. Como he dicho hace un minuto, el territorio de donde más migrantes salían era de Galicia. Es por eso que, por ejemplo, en países como Argentina, a los españoles se nos conoce por gallegos, por la gran cantidad de población de ese territorio que emigró a Argentina en esos años. Bien, pues una vez vista la población, vamos a pasar a en qué características, en qué condiciones, se encontraba el transporte en el siglo XIX en España. En un principio, a principios del siglo XIX, el transporte español, las vías de comunicación que había en España, se encontraban muy poco desarrolladas. Había apenas 10.000 kilómetros de carretera. Esto se debía, en primer lugar, a las características físicas del territorio. España, recordemos, es el segundo país más montañoso de Europa, lo que supone una mayor dificultad y tener que hacer una mayor inversión para la construcción tanto de carreteras como de otras vías de comunicación. Es mucho más fácil construir una carretera en una llanura francesa que en la meseta castellana, por ejemplo. Ese atraso, de hecho, en comunicaciones lo arrastramos hasta hoy. Tampoco España era un país donde podíamos encontrar canales, no como Inglaterra. En Gran Bretaña, donde no hay un lugar en la isla de Gran Bretaña que se encuentre a más de 100 kilómetros del mar, también hay canales que unen unas ciudades con otras. Esos canales favorecen principalmente el transporte de mercancías. En España nos encontramos una vertiente atlántica, la parte occidental del país, donde sí que podemos encontrar grandes ríos como el Tajo, el Duero o el Guadalquivir, pero en la vertiente oriental, en la vertiente mediterránea, nos encontramos ríos poco caudalosos, incluso con un fuerte estiaje en verano, ríos prácticamente secos, lo que no facilita una comunicación entre ciudades por esos ríos. Por tanto, tenemos una situación a principios del siglo XX donde las vías de comunicación existentes no facilitaban el intercambio de bienes, objetos o servicios entre territorios de la península. Bien, esto cambió con la construcción del ferrocarril. Recordemos que el primer trazado de ferrocarril que se construye en España es en Cuba, en 1837, el que une La Habana con Güines. Y es en 1848 cuando se construye el primer trazado ferrocarril en la España peninsular, que es el que va de Barcelona a Mataró. ¿Por qué se construye en Barcelona? Pues porque este territorio presentaba un desarrollo industrial muy potente y por tanto favorece que se invierta dinero en el ferrocarril para transportar las materias primas de Barcelona a Mataró y viceversa. Esto cambia en el conjunto de la península, en el conjunto del país, a partir de la Ley General de Ferrocarriles promulgada en 1955 por el Bienio Progresista. Esta ley lo que hizo es permitir que capitales extranjeros invirtieran en la construcción de redes ferroviarias en España. Serán capitales provenientes principalmente de Bélgica y de Francia, porque eran países que habían desarrollado mucho la construcción del ferrocarril en sus países. Como podemos observar, cómo, de igual manera que será posteriormente en 1868 con la ley de minas, en vez de favorecer a las empresas españolas para que se desarrollen e industrialicen el país, se concederán estas subvenciones para construir el ferrocarril o para explotar las minas a capitales extranjeros, a capitales de fuera del país. Por tanto, esta rápida construcción del ferrocarril a partir de 1855 se verá frenada en 1866 por la crisis bursátil que sufre el ferrocarril. Capitales extranjeros crearon empresas en España para pedir subvenciones al Estado para construir el ferrocarril. Estas empresas competían en la Bolsa de Madrid
Cada vez, como se construía mucho ferrocarril, estas empresas fueron subiendo el precio de sus acciones, porque iban muy bien. Pero claro, esta burbuja estalló en 1866, cuando ya no se construían tantas líneas férreas. Recordemos que esta crisis bursátil nos recuerda mucho a la crisis de 2008, con la única diferencia de que la burbuja en el 2008 era inmobiliaria, era por el precio de las viviendas, y aquí fue por el precio de la construcción del ferrocarril. Esta crisis se juntó con la crisis del hambre del algodón para la industria catalana por la guerra de secesión de Estados Unidos, por la que se paró la exportación de algodón a Cataluña, y también se juntó con la crisis de subsistencia que sufría el campo castellano por una serie de malas cosechas de trigo. Por tanto, tenemos que en 1860 se juntan tres crisis: crisis de subsistencia en el sector primario, crisis industrial por el hambre de algodón de Estados Unidos en el sector secundario, en la industria textil catalana, y la crisis bursátil por las acciones del ferrocarril. De 1855 a 1866 se construyeron más de 5.000 kilómetros de ferrocarril. Pero lo importante de la Ley General de Ferrocarriles de 1855 es que marcará las pautas de construcción del ferrocarril que llegan incluso a nuestros días. Estas dos características son, en primer lugar, la centralización que querrán imponer a todo el país. Como podemos observar todavía hoy en las vías férreas españolas, tiene una estructura radial, todas parten desde Madrid. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Elche y Orihuela. Hace escasamente 2 semanas se ha inaugurado una vía de AVE que une Orihuela con Elche y con Madrid. En vez de intentar unir todo el territorio valenciano desde sus comarcas del norte hasta sus comarcas del sur, el Estado prioriza la unión de todos los puntos de la península hacia Madrid, aumentando la centralización del Estado y dándole un dibujo radial a la estructura ferroviaria española. El segundo caso es que el ancho de vías que se marcó para la construcción del ferrocarril fue mayor que el ancho de vías que compartían todos los países europeos. ¿Por qué? En un primer lugar, se dijo que era para evitar una invasión francesa, para evitar que los trenes franceses cargados de soldados pudieran invadir el territorio español. Pero esto es una completa falacia. Se hizo simplemente por lo que hemos dicho antes, por la orografía española. Al ser un país tan montañoso, hacía falta construir unas locomotoras con más fuerza. Por tanto, se construyeron raíles más anchos para que cupieran locomotoras más potentes que pudieran sortear esas pendientes fuertes que hay en el centro peninsular con la meseta castellana. Bien, pero claro, este ancho de vía tenía un inconveniente, que es que no facilitaba para nada el comercio exterior, ya que si querían cargar un tren para que fuera, por poner un ejemplo, de Madrid al sur de Francia, en la frontera con Francia tenían que descargar a mano todo ese tren para pasarlo a un tren francés que sí que cumpliera con la reglamentación del ancho de vías. El ancho de vías únicamente se ha cambiado en España para la construcción del AVE, lo que lleva a ese proceso tan lento de construcción del AVE. Es porque no es simplemente construir el tren del AVE y ponerlo encima de las vías y que camine, sino que hay que construir toda una red de vías nuevas con el ancho europeo y no con el ancho español para que el AVE pueda funcionar. Pero como hemos dicho, la estructura radial del ferrocarril continúa hasta hoy, y lo podemos ver hace 2 semanas con las estaciones que han construido en Orihuela. Y por último, el ferrocarril para muchos países europeos supuso el aumento, el crecimiento de la industria siderúrgica de cada país. ¿Por qué? Porque para la construcción del ferrocarril hace falta mucho hierro. ¿Qué ocurre? Que con la ley de ferrocarriles de 1855 el Estado quitaba los aranceles para los productos que se utilizaran para la construcción del ferrocarril. Recordemos que los aranceles son los impuestos que hay en las fronteras que se ponen para los productos que entran en un país. Por tanto, tenemos en España una potente industria siderúrgica en Bilbao. Pero claro, si las empresas
que construyen el ferrocarril tienen capitales extranjeros, evidentemente esos capitales extranjeros, querrán beneficiar a las empresas de su país, lo que supuso que al no tener que pagar ningún impuesto con la entrada de materiales, todo ese hierro se lo traigan de sus países, de Francia y de Bélgica, y que no consumieran el hierro vasco, el hierro de Vizcaya. Esto supuso perder una oportunidad de oro para el desarrollo de la industria de nuestro país. Como vemos, el siglo XIX es una sucesión de pérdida de oportunidades para el desarrollo industrial. Bien, pasamos a ver el mercado interior. En primer lugar, ¿qué es un mercado? Un mercado es el conjunto de transacciones de bienes, productos o servicios que se dan en un determinado territorio. En este caso, para hablar de mercado interior, hablaremos del territorio español, de todas aquellas transacciones que se dan dentro del territorio español. Y para hablar del mercado exterior, hablaremos de todas aquellas transacciones que se ven entre España y terceros países. Bien, pues en un principio el aumento de las líneas de ferrocarril parecía augurar que iba a mejorar las comunicaciones y los intercambios entre territorios de la península, entre territorios españoles, porque recordemos que el ferrocarril era un medio de transporte masivo donde cabían mucha cantidad de material o mucha cantidad de personas para transportar, y por otro lado barato, era mucho más barato que el transporte, por ejemplo, por carreteras. Pero, claro, ¿por qué el ferrocarril no ayudó a los intercambios comerciales en la península? Principalmente porque esos intercambios eran muy pobres. Recordar cuando hemos dado tanto las transformaciones agrícolas como el desarrollo de la industria, que España parte de una base agrícola muy pobre y poco modernizada, con muy poca demanda por la situación de pobreza de los campesinos. Por tanto, si tienes una gran parte de la población que no demanda ningún tipo de producto, da igual que tú le pongas ferrocarriles para que esos productos se muevan más rápido. Si la gente no puede permitirse comprar productos, por mucho ferrocarril que haya, el mercado va a seguir estando parado. Por tanto, podemos decir que el ferrocarril no aumentó el número de intercambios, porque esos intercambios ya venían frenados desde un principio, desde la estructura agraria casi feudal que seguía manteniendo España. Por tanto, veremos que el ferrocarril tendrá una muy poca importancia en el mercado interior. ¿Cómo era el mercado exterior español? Pues el mercado exterior español sí que se vio favorecido por los avances en la navegación, en los barcos de vapor del siglo XIX. Se incrementó el comercio español durante todo el siglo XIX. A principios de siglo, España importaba sobre todo vino y aceite, e importaba tejidos de algodón y lino. Como podemos ver, esta situación de exportaciones e importaciones a principios de siglo es característica de un país casi nada industrializado, porque si os dais cuenta, exportamos productos agrarios, vino que viene de la uva y aceite que viene del olivo, y importamos productos manufacturados, productos industriales, que esto nos dice que en España no existía industria alguna. Sin embargo, sí que es cierto que a finales de siglo esta situación cambia. Empezamos a exportar, junto con los productos agrarios, minerales y tejidos, recordar todo el desarrollo de la industria minera y de la industria textil catalana, y comenzamos a importar algodón en rama y carbón. Esto ya nos dice que España ha cambiado, porque porque importamos, en vez de productos ya acabados, importamos el algodón en rama para hacer tejidos y el carbón, la fuente de energía que hace funcionar las máquinas. Por tanto, ya nos habla de un país que se está empezando a industrializar. Sin embargo, todavía tenemos que la principal materia que exportamos son los productos agrarios, el vino y el aceite. Por tanto, nos habla de un país que está empezando a industrializarse, pero un país que el sector primario todavía es muy poderoso y ocupa una gran parte del porcentaje de su economía. Por tanto, vemos los límites de la industrialización española. Y por último, sí que tenemos que subrayar que a partir del primer tercio del siglo XIX, la pérdida de las colonias españolas en América hizo que cambiara nuestro mercado exterior. Las colonias americanas eran nuestro principal mercado de exportación, exportábamos productos allí. Al perderlas, nuestros principales países
exportadores e importadores serán Francia y Gran Bretaña. Bien, espero que este vídeo os haya ayudado y un abrazo. Hasta la próxima.